hay un montón de gente que realmente lo referencia y por eso esta tarde lo queríamos tener acá para charlar un poquito de lo que sigue sucediendo, digamos, en cuanto al juicio a la monarquía, digamos, judicial y un poquito del alcance que tiene esto que pasó ahora con marihuana, etcétera, etcétera. ¡Al doctor Rodolfo Tailade! Hola. Buenas. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Todo bien. Lo que pasa es que nos gusta gritar así, presentar a la gente con todo. También un domingo bien arriba ustedes, siempre. Sí, porque si no, ¿qué hacemos? Tenemos que invitar a la gente al suicidio, ¿no? Un domingo a la tarde. Podríamos hacer Suicidate con Milei, podríamos hacer un Por programa, ejemplo. así la gente... Pero antes vendé tus órganos. Claro. La charla con la reta. Claro. Dios mío. Un domingo a la tarde. Un domingo a la tarde, sí. O sea, realmente, desgraciadamente, pasa eso, ¿no? Está la situación, digamos, difícil para mucha gente, pero bueno, no ha pasado, ¿no?, que la gente, por ejemplo, se fuera a suicidar al PAMI, como sucedió en algún momento, ¿no? Y que le echaban la culpa a las sobrinas, cuando todos sabemos que mucha gente, desgraciadamente, termina con su vida por soledad, pero no la ves yendo a los organismos, digamos, a expresarse en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos, cómo estamos en este momento donde yo creo que esto que está pasando con la Corte Suprema, Rodo, de ya directamente intervenir, ¿no es cierto?, sobre los ejecutivos, sobre las constituciones de nuestro país, sobre el federalismo, con relación entonces a los datos que se acumulan en torno al juicio político? Mirá, Gabriela, esto digamos hay que analizarlo un poco más en perspectiva, no en la coyuntura, no en lo inmediato, no en la suspensión únicamente en la mirada sobre la suspensión de elecciones y proscripción de candidatos. Digamos, esto es va mucho más allá. Es contra la política en general, es contra, hoy en esta etapa argentina es contra el peronismo, pero más adelante será contra cualquier otro. Pero es que lo que el poder históricamente hizo con nuestro país a través de los golpes de Estado durante el siglo XX, esto es los golpes de Estado para detener proyectos populares que querían cambiar la lógica de distribución, la lógica económica de nuestras sociedades, y entonces el poder, léase el poder económico obviamente con la siempre asistencia de la embajada, los Estados Unidos, todo ese conglomerado de poder usó en el siglo XX los golpes de Estado, y en el siglo XXI los golpes de Estado tienen mala prensa, ya no se puede torturar más, ya no se puede, hacer desaparecer más a las personas, entonces cambiaron el instrumento y ahora son los expedientes judiciales, es decir, es el poder judicial, el militar del siglo XXI pero los objetivos siempre son los mismos, detener cualquier proyecto de poder soberano, de proyecto popular, democrático, que pueda por ahí tornarse hegemónico. Bueno, entonces la Corte, lo que viene haciendo, la Corte es el principal instrumento de ese dispositivo y viene desde hace ya tiempo condicionando la democracia. En el, digamos, diciembre del 2020, para decir algo nomás, ¿no? Esto también se puede arrastrarse mucho antes con la presidencia de Lorenzetti, pero en los últimos tiempos, particularmente con la nueva mayoría, en diciembre del 2020 manotearon el Consejo de la Magistratura, hicieron toda una pirueta jurídica, declararon inconstitucional una ley que tenía 16 años de vigencia y con la que se habían nombrado prácticamente todos los jueces del país. 16 años después la Corte vino a decir que eso no era constitucional, y con eso tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, y ahí arrancó una serie de movidas tácticas que básicamente buscan acompañar
la estrategia de la oposición de desmeritar al gobierno. El año pasado buscaban que se cayera, hablaban de asamblea legislativa, ahora lo que buscan es desprestigiarlo, sacarle el poco poder que tiene y dejarlo inerme frente al electorado en las elecciones que vienen. Mientras tanto, va tratando de hacer sus aportes, primero San Juan y Tucumán, ahora va a venir probablemente Formosa. Mientras tanto, la clase política, es decir, esto es el avance de la corporación, digamos, del poder económico sobre la democracia a través del instrumento Corte Suprema. Entonces, mientras tanto, la política que hace algunos pataleamos y damos una batalla en la Comisión de Juicio Político, y otros, como la oposición, el macrismo, los radicales, están totalmente arrodillados, subordinados a esta estrategia, y pensando que esto es lo mejor que le puede pasar a ellos para ganar la elección. Entonces, esta es la situación hoy. Con lo que se agrava, digamos, ¿no?, que estas represalias que toma la Corte, suspendiendo elecciones, proscribiendo candidatos, etcétera, digamos, también tienen una explicación inmediata, que es el juicio político. En el medio de esta ofensiva de la Corte, nuestra resistencia en la comisión y nuestra investigación ha generado mucha preocupación, ha generado que se fracture todavía más la Corte, y bueno, y la verdad que estamos consiguiendo el objetivo de mostrar la descomposición de ese tribunal, y bueno, y todo eso conspira. La Corte toma el lunes en una columna que escribió Pagni en La Nación, básicamente deja por escrito esa amenaza contra los de la comisión, diciendo, o contra la política en general, diciendo que la comisión avanza pero no tiene en cuenta que la Corte también mueve, como diciendo, todos estos fallos de las provincias y los que van a venir son la venganza, entre otras cosas, por esto. Bueno, un poco esa es la realidad de hoy, bueno, con el tema Corte. O sea que esto, por un lado, quiere decir que vamos por el camino correcto, en el sentido que claramente, o sea, por eso daba la sensación de eso, de querer negociar algo, ¿no? Y seguramente es porque se sienten entonces de alguna forma acorralados. Y también me parece a mí, Rodo, que es una situación que no tiene vocación democrática para nada, y entonces me da la sensación de que ya al ver que según su estrategia electoral en realidad van a perder, y que gane por ahí un candidato, sobre todo puesto por Cristina tal vez, va a hacer, digamos, que en la balanza de poder otra vez por ahí esté más favorecido un sector más popular, ¿no? Más, digamos, con interés entonces ya, inclusive por ahí en un programa de gobierno, de ir contra realmente los monopolios, ¿no es cierto? O sea, hay algunos puntos, como es el tema de la explotación de los recursos naturales, ¿no? El tema del litio y el tema de la justicia también, ¿no? De ir avanzando en los juicios hacia los civiles que se enriquecieron, que trabajaron y que son los verdaderos autores del golpe de Estado del 76, claro. Y en perspectiva, en realidad, de todos los golpes de Estado desde el 30 para acá. Y entonces forzar también por ahí una situación de conflicto en las calles, con una Cristina proscripta, ¿no es cierto? Y entonces evitar la asunción de ese posible proyecto a continuar. Y entonces se juegan a esto, ¿no? Me parece a mí también. O sea, la maniobra de que si Cristina se presentaba, bajarla, y bueno, y esta provocación también con lo de las provincias, ¿no? O sea, bueno, ¿en qué momento realmente van a empezar a reaccionar la gente diciendo, mira, pará, no te podés meter en quién quiero votar yo o no, esto ya es de gravedad, porque algún día nos despertemos, y nos pone en el riesgo entonces de la ruptura institucional, ¿no es cierto? Donde ellos van a seguir funcionando, donde las empresas van a seguir funcionando, y donde obviamente no vemos que, por eso dije, no, acá es una falta de vocación democrática muy clara,
entonces seguir con un proceso democrático para esta gente sería un peligro, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí también puede estar ese sentido de esa maniobra, ¿no? De romper el orden institucional, donde entonces ellos van a poder, entre comillas, ganar, van a seguir gobernando, van a seguir haciendo lo que quieren. Sí, seguramente. A ver, no creo que ese sea el objetivo central, porque ninguno gana en ese caos, ¿no es cierto? Ni siquiera ellos, los más poderosos. Pero, por supuesto que está dentro de las posibilidades si no se aceptan sus condicionamientos. Pero esto es así, lo que vos decís, Gabriela, es, digamos, un poco la historia argentina desde siempre, ¿no? Claro. Los poderosos intentando condicionar nuestro desarrollo, nuestro futuro para unos pocos. Bueno, esto se está mostrando con claridad ahora. Y por eso el Fondo Monetario está acá, digamos, es decir, es otra herramienta más del poder para condicionarnos. Esto que vos decís de llevar, de apostar a la ruptura y demás, bueno, tiene en la coyuntura tiene una explicación, una siembra que la podemos ver muy en 2018, en mayo de 2018, Macri trajo el Fondo Monetario. Claro. En una suma astronómica que más que nada es el símbolo de eso, el símbolo de les pongo tanta plata, nunca más se van a poder sacar encima, me van a poder sacar de encima, por lo tanto van a estar condicionados durante generaciones, que es lo que va a pasar lamentablemente. Y bueno, efectivamente, como si vos forma parte de todo esto. ¿Vos creés que ya no estamos a tiempo en frente a un nuevo gobierno reinaugurar la posibilidad de discutir la deuda en el sentido de la legitimidad? Sí, por supuesto que estamos a tiempo. El tema es que no nos vamos a poder sacar de encima el problema durante décadas, por más que el gobierno que viene diga, no, pues esto no podemos cumplir, vamos a negociar otra cosa que podamos cumplir con que podamos pagar con el esfuerzo del Estado, pero una vez que cumplamos con los digamos, con las urgencias, etcétera, digamos, ¿no? En función de ese nuevo acuerdo, estoy seguro que se pueden hacer, digamos, mejor las cosas. Claro, pero aparte, por lo que decimos, si la deuda es política, la solución también es política, ¿no? Acá estuvo claro que no había una cuestión económica, sino una cuestión de, digamos, de sellar una dependencia que estuvo en el primer punto del plan de gobierno de Mauricio desde que arrancó, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Pero bueno, por supuesto que la decisión es política, pero cuando la mitad de la dirigencia está en otra cosa, está en digamos, en alimentar esa ruptura que buscan los sectores del poder económico concentrado, etcétera, o de los que pretenden que seamos un soldadito más en la geopolítica. Cuando esa dirigencia ocupa lugares muy importantes de representación, como en el caso actual, es muy difícil que eso termine en una salida virtuosa. Es decir, vamos, si no hay triunfos electorales rotundos, claro, está todo muy equilibrado, ¿no? Claro. Entonces tenés que tener, como por ejemplo estos 4 años que no tuvimos la mayoría para avanzar, sobre todo en Cámara de Diputados, teníamos la herramienta del DNU, no se usó. Bueno, en la que viene, si nos toca, esos errores no se pueden cometer, porque no creo que vayamos a tener alguna mayoría holgada en la Cámara, en el caso que podamos ser los ganadores de la elección. Bien, acá Lachi Castelli te quiere hacer una preguntita. Rodolfo, buenas tardes, te saluda Lachi. Yo el otro día estaba escuchando, te escucho decir esto, ¿no? Decís que son siglos para sacársela de encima. El otro día estaba escuchando a una persona, no me acuerdo el nombre, pero estaba en una radio y decía, ¿no? Que si se puede, ¿qué pasa si podemos demostrar de que esta deuda fue anticonstitucional y un montón de perolatas más?
con eso, haciendo eso, podría transformarse todo en algo ya no estatal, sino privado, pero hay que poner los huevos bien sobre la mesa para que esto suceda. Claro. ¿Vos decís que ni siquiera haciendo eso te podés sacar de encima el quilombo? O sea, ni siquiera haciendo eso, demostrando de que la deuda no fue legal. Por supuesto. No, a ver, una cosa es cómo lo pagás y otra cosa es qué tenés que pagar. Claro. Hoy nosotros cerramos un acuerdo que es imposible de pagar. Claro. Que además no solamente que es imposible de pagar, sino que además es inflacionario, recesivo, de todo, digamos. Por eso hay que salir de este acuerdo y hay que ir hacia otro que podamos cumplir. Cumplir significa ir pagando en la medida que tengamos recursos para pagar y destinarlo a ese fin. Bueno, esos recursos pueden salir de que nos va bárbaro en lo económico y nos sobra plata y destinamos una parte del superávit para eso, o podemos ir a buscar la plata de todos los sinvergüenzas que fugaron la guita, claro. Fundamentalmente los que fugaron la guita del acuerdo con el fondo y usar eso. Bueno, en eso hay un proyecto de ley que se presentó en el Senado, que tiene media sanción y que en el diputado no avanzó. Claro, o sea que eso, digamos que son, claro. Por supuesto, hay herramientas para pero digamos como que en dos planos, ¿no? Primero salgamos de este acuerdo, vayamos a otro, y cuando tengamos el otro bien definido, con metas cumplibles, los recursos los podemos sacar y para eso hay que sacar una ley, la ley, etcétera. Se pueden hacer cosas, pero no, por supuesto que se pueden hacer todavía un montón de cosas. Igualmente, fíjense que todo esto lleva años, claro. 45.000 millones de dólares no se pagan, digamos, de un día para el otro. Por eso digo, aunque tengamos un buen acuerdo, que tengamos buenas posibilidades de pagar, durante muchos años vamos a tener esto, digamos, y en lugar de destinar 50.000, 60.000 millones de dólares al desarrollo de nuestro pueblo, lo tenemos que destinar para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Totalmente. Ahora, yo iría por la cuestión, sinceramente, de no pagar. Claro. O sea, cuando vos no pagás, interfieren las cuentas de los argentinos en el exterior. Buenísimo. Esa no lo sabía. Claro. A mí ahí no me toca un peso a mí. Pero estamos cuidando la guita que fugaron, claro. Chicos. O sea, es una cuestión técnica, pero es más o menos así, ¿o no? Se genera un montón de quilombos, se me generan un montón de quilombos, pero eso es propio del dispositivo de extorsión que tiene la corporación financiera mundial, que es la que maneja el mundo hoy, digamos. Claro, ahí está. Claro, ahí está la cuestión de que se dirime en los tribunales de Nueva York y ahí es donde te gastan, claro, ¿no? O sea, ese es el tema. Néstor puso en marcha el acuerdo, la quita de la deuda, el acuerdo con acreedores más grande de la historia, ¿no? Durante 2 o 3 años negoció, todos decían, no se puede, es una falta de respeto, todo el cipallismo. Bueno, hasta que logró casi el 70% de quita a pagar como Dios manda y sin embargo, que fueron un montón de... llegó a cerrar el 95%. Sí. 95, 97, bueno. Nos garcó el resto. Ese 3%, claro. Ese 3% se lo guardaron y te hicieron flor de quilombo con los buitres, con Singer, con el juez Griesa, te extorsionaron durante años, te doblaron, bueno, hasta que llegó el arrastrado de Macri. Lo primero que hizo fue cerrar el acuerdo, claro. el frente con el buitre, pagarle, hasta los abogados le pagaron, sí. Mucho más de lo que pedían, todo un negociado asqueroso, que supuestamente era lo que iba a permitir, que era lo que estaba complicando con Argentina al mundo. Bueno, claro. Al contrario, se arregló los buitres y a los 2 años caímos en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, son estas cosas que... sí, o sea, a ver, lo que más me perturba es que son cosas que todavía no se entienden, no se logran entender por el ¿cómo se llama? Por el 100% de la sociedad argentina, o claro. Por la gran mayoría de la sociedad argentina, porque
Pero ahí parecen cosas que no tienen importancia, ¿viste? Macri anda dando de cátedra por todos lados. Como pero bueno, ahí nada. está el poder de naturalización de cualquier cosa que tienen los medios, ¿no? O sea, realmente la penetración que tienen en la famosa opinión pública, donde además ellos están implicados, ¿no? Porque ellos son de las empresas que en realidad fugaron, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, obvio, por supuesto. Ahí está el tema. O sea, por eso con tanto ahínco también, claro, ¿no? Claro, hay que pagar, claro. Escúchame, bueno, y para terminar, ¿vos ves como yo que el asunto Milei es como algo que está súper inflado desde sectores de la prensa, inclusive, que a veces cuando lees en los grupos de compañeros de prensa, vos decís, ¿esta persona realmente piensa esto? Sí. O sea, ¿realmente piensa esto? No, piensa esto en el sentido de decir, después de haberlo visto no juntar más de un 15% en todos los lugares que ya se jugó la elección, seguir con que el tipo, no sé, le tenemos, obvio que el problema con Milei sería en un balotaje, ¿no es cierto? Pero no en una elección de primarias, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Mira, primero, no soy un gran analista de político, coyuntural, electoral, etcétera. Segundo, no leo encuestas, no le doy pelota, más allá de que hay un montón que le dan buenos números a Milei. Yo me guío por la jefa espiritual Ay, te de mi vida, quiero, que es Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y dijo que esta es una elección de 3/3. Entonces, eso indica que Milei está midiendo más o menos como el resto de las fuerzas. Puede medir uno un poquito más, un poquito menos. Ahora, estamos a, 3 meses de las PASO y 5 o 6 meses de las elecciones. Por supuesto que puede pasar cualquier cosa, pero en principio me parece que sí, que va a tener un buen resultado electoral. Fundamentalmente, ¿sabes por qué? Porque esas expresiones de bronca, porque el dirigente es de ultraderecha o de derecha, como podamos llamarlo a Milei. Ahora, si vos profundizás en el electorado de Milei, en los que dicen que lo van a votar a Milei, no comparten un montón de ideas de Milei. Lo que les seduce de Milei es que canaliza adecuadamente su bronca, una bronca que está totalmente justificada porque hace 7 años que hay gobiernos básicamente de M. Tampoco quiero comparar a el de Alberto con Macri, como dijo Cristina, que por supuesto no se pueden comparar, pero para la gente que estaba esperando otra cosa, está totalmente mucha gente defraudada. Entonces canaliza la bronca con Milei, con lo cual va a haber una buena, me parece, performance electoral de Milei, independientemente de que tiene mucho quilombo para organizar sus candidatos en las provincias, viste, es todo un rejunte. Cuando se terminen de conocer los candidatos, claro, viste, vamos a encontrar, viste, como en Brasil, viste, no sé si viste que en Brasil, por ejemplo, es candidato el Hombre Araña, por ejemplo, qué sé yo, bueno, en Milei vamos a encontrar un montón de cosas acá, porque viste, media rara la forma de selección de candidatos. Yo no sé si no seas así. A ver, el tipo era por plata y acostarse. Claro. No es tan, ¿viste? Parecía una empresa en realidad. Y si perteneces a la casta tenés que ser de la tercera generación. Más arriba, de la tercera generación de la casta. Entonces, frente a ese panorama, eso, digamos, ¿no? El Hombre Araña, las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas, no sé qué, las influencers que van a estar en las listas de Milei, todo eso es mucho más serio que Juntos por el Cambio. Entonces, por ahí sos malo también, por ahí llegamos al balotaje con Milei y queda fuera Juntos por el Cambio. Y si nosotros presentamos un programa más o menos serio, razonable, como el que podemos presentar seguramente, y si lo presenta Guado, seguramente va a haber mucha más confianza en ese programa. ¿Quién te dice y no podemos ganar la elección?
No Yo digo que no sí, por Tailade no seas malo. sino porque lo demás es un espanto. Escúchame, pero no te... Aparte, no, pero sí. vamos a hablar de verdad. Vamos a hablar de verdad, sí. Tailade. Está muy cerca la experiencia macrista. Está muy cerca. Que la pendejada, que haya un grupo de descerebrados a su vez, que adhieren a un tipo que grita, etcétera, que sabemos que cada vez que abre la boca pierde gente, pero que a su vez no está mal estratégicamente hacer lo que crezca, porque obviamente se van a pelear los votos de ese otro lado y bueno, y eso va a bajar la posibilidad de que haya balotaje, obvio. Pero, ¿para cuándo Tailade? ¿Para cuándo un rodo a la presidencia? Te gusta, bueno, voy a tratar de conseguir algunos millones adicionales a los que cobro para financiar la campaña. Dale, dejate de gastar en drogas y juego. Dale, poné la plata. Poné la plata en algo serio, che. Canaletas. Ahora escúchame, yo cuando veo que Macri, dice que Macri iba al teatro y tomaba cocaína en el estacionamiento del coso. ¿Del teatro? Del teatro. Y cuando llega arriba le dicen, pero por... Esto de verdad estoy diciendo. Sí. Cuando llega dice, no, me pasa que no me aguanto. Tanto tiempo No me acá, aguanto, claro. no me aguantaba. Me dice, pero podés tomar acá. No me aguanto. Entonces, es verdad que el dinero de la deuda se fue por la canaleta de la droga, ¿te das cuenta? Al final. Así que bueno, Rodo, la verdad que un gusto enorme. Muchísimas gracias. Y obviamente creo que si el proceso que nosotros queremos que vuelva, digamos, a rodar en el poder constitucional, en una de esas instancias a futuro, obviamente está un Tailade ocupando el sillón presidencial porque necesitamos. Esto no lo hacemos huevo. para. No, No nada lo que hacemos ver. para tener un puesto, ¿eh? No, olvidate, ¿qué puesto? Ningún no. puesto. Esto es hacer una premonición. Una premonición, ¿está bien? claro. Y bueno, nada. Bueno. Y danos notas, no hagas como Alberto, que Claro, que después después no te da no nos nota. atendió más el teléfono, nunca más. No, a mí no me lo atendió nunca. A mí me contestaba. clavaba el visto. A mí me contestaba y tuve la posibilidad, dije, bueno, esta vez que dejó de Preguntale contestar algo los serio. mensajes. Preguntale algo serio. No, claro, no, dejó de contestar un mensaje después de que asumió a la semana. Pero bueno, recibimos un saludo de él. Después, cuando vino la gente del Mercado Central a hablar de la papa y todo, dijimos, bueno, acá me tiene que Acá contar, tiene que che, decir mirá, algo. vienen es compañeros tuyos, que militaron con vos, que están en el Mercado Central, quieren hablar del tema de la papa. Me clavó el visto. Chau. Creo que me clavó el visto porque ya no tenía más el cosito azul, o sea, creo que me clavó el visto. Y me escribió a las 2 semanas. Ok, me puso. Claro. A las 2 semanas. Se despertó a las 2 semanas y dijo, bueno, nada, todo eso Bueno, y mucho más. Compañeros y compañeras, un gran abrazo, buen fin de semana, terminen bien el fin de semana y bueno, nos vemos pronto. Dale, nos vemos pronto y, un día y acá en la cada tanto te mesa. llama. No, él es el domingo, es el Día de la Familia. Y yo te agradezco, en serio, Rodo, de verdad, muchísimas gracias por aceptar darnos este ratito a nosotros. Muchas para gracias, poder profundizar en todo esto y tenerte a vos, que para nosotros sos un capo gigante. ¿eh? Bueno, Gabriela querida, un beso grande y gracias por todo. No, un Gracias a beso ustedes. grande y bueno, y un aplauso para el doctor Rodo